que nos acompaña hoy, a las alcaldías presentes, a la misión de verificación de Naciones Unidas, al Banco Agrario que también nos acompaña hoy aquí, las instituciones del gobierno, colegas y sobre todo también al equipo de la Agencia para la Reincorporación Territorial y Nacional que han hecho posible esta estrategia y que hoy estemos aquí. Bueno, lo primero, yo quisiera también ratificar lo que Tania dijo hace un rato y es que nos emociona mucho poder hacer este tipo de eventos no en un salón de un hotel en una ciudad, sino aquí, en el territorio, en la finca, acá donde nos mostraron las vacas, acá donde estamos viendo eso que aprobamos, ¿cierto?, con la estrategia de sostenibilidad, dónde se va a desarrollar. Y porque nos parece que es muy importante justamente eso, un Estado que esté cercano a las comunidades, a la gente, a la tierra, al territorio. Así que pues me emociona también mucho de verdad poder estar aquí en La Guarumera, que además es una hermosa finca y sobre todo productiva, trabajada por firmantes del Acuerdo de Paz. También un saludo muy especial a todos los y las firmantes que han venido de 7 departamentos hoy, que han sido beneficiados con la estrategia de sostenibilidad en el marco de sus proyectos productivos colectivos, y que nos parece también que estos intercambios, que ustedes vengan hasta acá desde otros lugares, desde el Cauca, desde Nariño, desde otros lugares, pues va a ser también fundamental para ese intercambio de conocimiento, de saberes. Bueno, yo ayer hablaba con firmantes en la tarde y les decía que la agencia, cuando llegamos hace 3 años, encontramos un gran rezago en el proceso de reincorporación, encontramos lo que hemos llamado una visión minimalista de la reincorporación, dedicada a algunos beneficios económicos como la renta básica, pero la reincorporación integral, que fue la apuesta cuando hace 9 años se firmó el Acuerdo de Paz, pues realmente tenía muchas deudas pendientes. Y claro, unas deudas de carácter más estructural y más complicadas que otras, pero unas deudas que han impedido o habían impedido realmente una reincorporación digna para las casi 12,000 personas que hoy siguen apostándole a la paz. Entonces, lo primero que siempre quiero resaltar es el agradecimiento a los y las firmantes que hoy, a pesar de ese rezago, de ese incumplimiento de gobiernos anteriores, se mantienen y se sostienen trabajando en sus proyectos productivos. Nos decía hoy el alcalde encargado de Ovejas, miren, aquí la comunidad ha acogido a los firmantes porque ve todos los días cómo están trabajando en sus procesos productivos, todo lo que hacen alrededor de la construcción de la paz, y sabemos que esas casi 12,000 personas que siguen comprometidas con el Acuerdo de Paz realmente lo han hecho por convicción política, lo han hecho porque han decidido cumplir su palabra cuando firmaron hace 9 años. Así que el primer agradecimiento es para ellos y ellas. Lo segundo, entonces, encontramos esos rezagos y quisimos trabajar fundamentalmente en 3 aspectos en donde encontramos que teníamos las dificultades más grandes. El primero, el tema del acceso a la tierra, que ahorita más adelante me referiré a ello. El segundo, el tema del acceso a la vivienda. Y el tercero, el tema de los proyectos productivos. Entonces encontramos que habían proyectos productivos colectivos muy importantes. Yo creo que uno de los activos más grandes de la reincorporación, como digo yo, de los tesoros más grandes de la reincorporación, es su proceso organizativo. Aquí tenemos que ustedes son campesinos y campesinas que se han conformado a través de cooperativas, asociaciones, para producir la tierra, pero además en un modelo que es un modelo realmente que le suma a la concepción de desarrollo, de sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente, de colectividad, de solidaridad, que es la economía social y solidaria. Me gustó mucho ahora que Luis nos decía, miren, nosotros estuvimos a punto de volvernos unas as, porque es que a veces esto es difícil, y claro que sí, Luis, y gracias por haberse sostenido, pero también encontramos, claro, que a veces no entendíamos bien qué era eso de la economía social y solidaria, eso que le aporta no solamente a las personas que están en esos procesos de producción, sino a la comunidad, al país, al mundo, a través de conceptos que
trascienden lo individual y ponen el bienestar de la sociedad, de la comunidad, de lo colectivo, por encima aún de utilidades individuales y personales que se necesitan, sin duda, claro, pero que también necesitamos pensar hoy en una apuesta distinta. Eso eran las antiguas FARC también hace 9 años cuando firmaron el acuerdo de paz. Su apuesta política de transformación y de cambio estaba sentada o fundamentada sobre todo en hacer de este mundo un mundo diferente, más equitativo, más justo, etcétera. Y la economía social y solidaria a través de los proyectos productivos que cientos, qué bueno que podamos decir cientos de cooperativas de firmantes hacen en todo el país, suman a esa transformación. Entonces no es un tema solamente de la sobrevivencia de las familias, claro que necesitamos seguir fortaleciéndolas, sino que es un tema también de que le suman a través de todo lo que ustedes están haciendo a la paz y a la transformación de este país que todavía necesitamos profundizar y que todavía necesitamos sacar adelante. Entonces, los 18 proyectos que se suman a los otros que ya aprobamos, como decía Abelardo, ya tenemos 41 proyectos aprobados por un valor de 17.000 millones de pesos en esta estrategia. Lo que buscaba era eso, fortalecer estas iniciativas colectivas en el marco de procesos de economía solidaria que permitieran que esas iniciativas que hoy sobreagúan, pero que no han dado saltos hacia adelante en términos de la productividad, la comercialización, la sostenibilidad ambiental y otro factor muy importante que hemos involucrado, la equidad de género al interior de los procesos productivos, pues eran necesarios. Entonces, hoy de verdad nos alegra mucho que vamos por el número 41, pero tenemos 106 proyectos que vamos a financiar en todo el país. En este territorio ya llevamos 5 en Sucre, 7, digamos, con los departamentos de Bolívar y Córdoba, pero son 7 proyectos colectivos, productivos, que tienen, digamos, estos valores adicionales. A esta estrategia de sostenibilidad que entrega hasta estos 400 millones de pesos, le hemos sumado otros elementos que sabemos que son importantes para los procesos productivos colectivos, pero también para los individuales. Hemos trabajado entonces un convenio con el Banco Agrario. Yo quiero aprovechar que aquí está la delegada del Banco Agrario y para todos los firmantes y las firmantes que nos están viendo, que se aproximen a las oficinas del Banco Agrario en cada uno de sus territorios para que indaguen por el convenio con la ARN, en donde la ARN puso un recurso, el Banco Agrario por supuesto también, para garantizar varias cosas. Primero, que las personas firmantes tengan acceso sin tantas barreras a un crédito individual y colectivo. En el caso de los individuales hasta 35 millones, en el caso de los colectivos hasta 300 millones de pesos, ¿cierto? Pero que estas personas puedan acceder sin que le saquen de antemano, entonces, venga, es que usted aparece con problemas jurídicos, ¿no es cierto? Está en las listas, ¿no?, que tiene problemas jurídicos que vienen de muy atrás, pero que a veces no se han podido, digamos, limpiar en esas bases de datos. Entonces, a mucha gente le niegan el crédito por eso. Bueno, aquí con el Banco Agrario estamos hablando de que en esta línea particular para firmantes, ese no va a ser un obstáculo o una barrera. Pero también vamos a tener una tasa preferencial, una tasa subsidiada. También vamos a tener algo que es muy importante. Si después de 8 meses la cooperativa o él o la firmante de manera individual han pagado su crédito juiciosamente, han cumplido, digamos, con esa disciplina bancaria o financiera, la Agencia para la Reincorporación hará entonces un aporte a capital de 13% si son mujeres, 12% si son hombres, 12.5% si son los colectivos, y de esa manera ayudamos y sumamos a que la deuda disminuya un poco y que ustedes tengan, digamos, más estímulo para seguir trabajando sobre sus procesos productivos. Son créditos
productivos, no son créditos de libre inversión o de consumo, son créditos productivos. Entonces es muy importante y también deben estar vinculados a un proyecto, es decir, el proyecto es realmente la garantía que les va a exigir el Banco Agrario para que efectivamente se pueda hacer los desembolsos. Entonces se facilita y sirve para tierra, sirve para procesos productivos, sirve, digamos, para muchos aspectos que ayudarán a empujar la sostenibilidad económica de los y las firmantes del Acuerdo de Paz. Tenemos también el convenio que acabamos de firmar con el SENA para que los y las firmantes vayan al SENA, una línea específica para firmantes con el Fondo Emprender de hasta 50 millones de pesos, para proyectos individuales, aquellos firmantes que tienen proyectos individuales, por ahora agropecuarios, esperamos que eso lo ampliemos también para las ciudades, pueden arrimarse y trabajar sobre esa línea Emprender que es solo para firmantes, en donde ustedes compiten, pero con otros firmantes. No van a competir con otras poblaciones, sino que este es un recurso específico para ustedes. Y la estrategia de empleabilidad, que también ayuda a que aquellas personas firmantes del acuerdo que pues han decidido que los proyectos productivos no son lo suyo, ¿cierto? Quieren un empleo digno, pues también tenemos y estamos trabajando en este momento con PNUD, con WeEffect, una estrategia de empleabilidad que nos ayude a garantizar empleos dignos para personas que quieran trabajar en un empleo y no, digamos, en un proyecto productivo. Sobre esa base, yo creo que damos un salto adelante en algo que realmente era muy importante y era la sostenibilidad económica como un factor de arraigo a la vida civil de los y de las firmantes del Acuerdo de Paz. Y eso es lo que nos convoca hoy aquí. Sin embargo, yo quiero cerrar diciendo algo que me parece que es fundamental. La Agencia para la Reincorporación entendió también, esta administración, que la reincorporación solo es posible, la reincorporación integral solo es posible si se da también una implementación en todos los puntos del Acuerdo de Paz. Y eso es muy importante. Yo quiero ratificar que este gobierno es el gobierno que más ha avanzado a pesar de la narrativa que hemos encontrado en algunos medios de comunicación, en muchos políticos que hoy ya están haciendo campaña, diciendo que se abandonó la implementación del Acuerdo de Paz, y yo quiero decirles que es absolutamente falso. Aquí con datos podemos decir que este gobierno es el que más ha avanzado en el punto 1 del Acuerdo de Paz, que es la reforma rural integral. Y en esa reforma rural integral está la reforma agraria. Aquí pasamos, en el caso de los firmantes, de 800 hectáreas, cuando llegamos a la agencia, eso era lo que le habían entregado a los firmantes del Acuerdo de Paz, 800 hectáreas, a 18.000 hectáreas que este gobierno ha entregado a firmantes del Acuerdo de Paz. Y ese sí es un salto significativo, porque lo primero que hicimos cuando llegamos a la agencia fue plantear que los y las firmantes eran sujetos de la reforma agraria. Y eso, que es tan evidente, pues no estaba contemplado en las antiguas Agencias Nacional de Tierras. Hoy con la Agencia Nacional de Tierras tenemos una ruta específica para firmantes del Acuerdo de Paz. ¿Nos falta? Sí, claro, falta, por supuesto. Pero pasar de 800 a 18.000, sin duda alguna muestra la decisión y la voluntad política de este gobierno con cumplirle a la paz, con cumplirle a los firmantes. Y no es solamente a los firmantes, estamos hablando de un gobierno que pasó de 16.000 hectáreas entregadas en gobiernos anteriores a 800.000 hectáreas que hoy estamos entregando al campesinado de este país y a las comunidades étnicas de este país. Entonces, claro que la decisión y la voluntad política de implementar el Acuerdo de Paz empuja a una reincorporación digna también. Y eso es lo que estamos trabajando. Eso es una tarea que hemos hecho en la Agencia para la Reincorporación, pero ha sido gracias a la visión, a la decisión política de implementar el acuerdo en su totalidad. Y podremos mencionar otros avances.
en el punto 3 de reincorporación, por ejemplo, el PRI, el Sistema Nacional de Reincorporación, las acciones que hemos venido haciendo para transformar la reincorporación, que pues no las voy a mencionar todas aquí, pero que hoy ya se empiezan a sentir con fuerza en los y las firmantes del acuerdo de paz. Y hemos avanzado también en el punto 5 de víctimas, ahora que ya aparecen las sanciones propias de la JEP y que el gobierno empieza a poner recursos para su implementación. ¿En dónde hay grandes rezagos? En el punto 2, claro, que le compete fundamentalmente al Congreso, que no ha tenido la voluntad política para avanzar en la implementación del acuerdo de paz. Ni en el punto 2, ¿sí?, ni en la reforma agraria tenemos atascada la jurisdicción agraria en el Congreso de la República, porque no quieren aprobar y no quieren avanzar, porque saben, con muchos intereses de por medio, que a través de esa jurisdicción avanzamos rápidamente en la justicia agraria, avanzamos rápidamente en la redistribución de la tierra, avanzamos más rápido y más fácilmente, por supuesto, en la reforma agraria. Entonces, este gobierno sí ha avanzado en la implementación del acuerdo de paz como nunca se había hecho en periodos anteriores. Y yo sí quisiera que esa narrativa empecemos también a desmontarla. El segundo aspecto es la reincorporación integral. Se vuelve integral no solamente cuando se implementan los acuerdos de paz, también cuando se profundizan las reformas sociales que este país necesita. Y necesitamos seguir caminando por esa ruta de profundizar las reformas sociales, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud, que la tienen también obstaculizada en el Congreso, la reforma a la educación. Hoy estamos viendo universidades y educación superior gratuita en los territorios abandonados históricamente por el Estado en este país. Esas reformas, algunas que no se tocaron en el acuerdo de paz, pero que son necesarias para que sigamos avanzando en una reincorporación digna, pero también en una vida digna para todo el pueblo colombiano. Y por último, claro, un tema muy difícil que sabemos, la paz. Yo quedo muy contenta de lo que decía Abelardo, que este es un territorio que, a pesar de las dificultades que ha tenido en el pasado, con la guerra y con la violencia, hoy es un territorio en donde los firmantes y las firmantes pueden vivir en paz y tranquilos. Lamentablemente no podemos decir lo mismo del Cauca, del Meta, de Putumayo, de Nariño, de muchos territorios en donde la guerra arrecia de nuevo y pone en el centro también a los y las firmantes del acuerdo de paz y pone sus vidas en riesgo. Y por eso mismo tenemos que insistir y persistir en la paz, con lo difícil que es y que sabemos que es, pero las negociaciones, los diálogos, las conversaciones de la paz total tienen que salir del otro lado, porque es la manera como nosotros podemos en algún momento en este país decir que los fusiles se silencian para concentrarnos también en estas cosas que son las importantes. La equidad, la justicia, y trabajar con los territorios que han sido históricamente excluidos. Entonces, la paz también es fundamental y necesaria para que la reincorporación integral avance. Con esto cierro simplemente diciendo que pues me alegra mucho venir a esta hermosa tierra de Córdoba, que me alegra mucho ver a firmantes del acuerdo de paz entusiasmados con estos procesos de construcción colectiva, pero también de trabajo comunitario y trabajo además por la paz, y que cuenten con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización en este proceso de acompañamiento, en esta mirada que trabaja a ustedes, a los firmantes, como actores y sujetos políticos de su proceso